bendición, es una alegría y un privilegio poder estar juntos en esta mañana. Yo quisiera aprovechar el silencio. Este tiempo tiene cosas difíciles, pero tiene cosas que a veces en la normalidad no tenemos. Y ahora estamos un poco más sencillos. Yo quisiera aprovechar el silencio y comenzar orando. Mi casa, dijo Jesús, será llamada casa de oración. Y muchas veces llegamos aquí corriendo, ¿verdad? Hemos hecho ajustes y hemos hecho esfuerzos por estar aquí, por el anhelo de congregarnos juntos. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a poder orar individualmente y pedirle al Señor en esta mañana que nos visite, que nos fortalezca y que nos dé la paz que solo Él puede dar para ti en esta mañana y para mí. Cierra tus ojos si quieres, o ábrelos, o mira a donde tú quieras. Y ten un momento de oración y di: Señor, estamos aquí, estamos, Dios mío, entregándote este tiempo. Queremos conectarnos contigo, tu presencia y tu espíritu. Padre, una vez más, gracias por la mañana que nos regalas, por el día que has creado para nosotros y para el mundo entero, Dios. Nosotros ponemos estos minutos, este tiempo en tus manos y nosotros te rogamos que tu bendición y tu fuerza y tu paz descienda sobre nosotros en este momento. 12 de los que te acompañaron, Señor, transformaron y trastornaron el mundo para bien con la palabra de verdad. Hoy somos aquí pocos en esta mañana, pero hemos venido a congregarnos en tu presencia, a gozarnos y alegrarnos en ti, reconocer tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu belleza, oh Dios. Te pedimos humildemente en esta mañana que nos bendigas y que escuches nuestra voz ahora al cantarte. En el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Gracias. Nos disponemos a cantar, hermanos. Construimos nuestra vida sobre Jesucristo, que es la roca. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir nuestra canción. Y pon tu corazón, y aún con el impedimento de la máscara, canta a Dios en esta mañana. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios. Santo, Somos todos. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Decimos digno. Digno de recibir toda adoración, digno de
esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Tengamos sabiduría para que todo lo que hagamos, soñemos, sea construido sobre el firme cimiento de la verdad de Jesucristo, en la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Padre Celestial, en esta mañana venimos humildemente ante tu presencia, con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones, con nuestras alegrías, con nuestras victorias, con nuestros planes, con todo lo que somos. Señor, ayúdanos a llegar delante de tu presencia tal y como estamos, tal y como somos. Si estamos cansados, si estamos tristes, si estamos agobiados o si estamos felices, venimos a celebrar en tu presencia. Venimos a alegrarnos en ti. Yo te ruego que la paz tuya que se genera
gloria, en tu presencia, en tu reino pueda descender sobre nosotros en esta mañana. La paz tuya que no tiene explicación, pero que viene a refrescarnos y viene a fortalecernos a nosotros en esta hora. Inexplicable, inmedible, incontable es tu paz y es tu amor. Muchas veces hemos estado en momentos difíciles y sentimos tu paz y decimos, ¿cómo es posible que podamos sentirnos quietos? Porque estamos cerca de ti, porque estamos en tu presencia. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Padre, en medio de estos tiempos difíciles. Refréscanos con tu palabra, con tu presencia, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por esta mañana. Hermanos, podemos sentarnos. En esta hora nos preparamos para recibir la palabra. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por estar aquí, hermanos. Antes de comenzar el sermón, quiero saludar a dos visitas especiales. Tenemos aquí a Yuri con nosotros. Un aplauso para Yuri, que nos está devolviendo la visita nuevamente con nosotros. Amigo de Debbie, gracias Yuri por estar aquí. Dios te bendiga. Y tenemos desde la isla de San Juan, Puerto Rico, a Fide con nosotros. Un aplauso para Fide. Fide, ya te mudaste completo, ¿verdad? Sí, ya Fide desde Miami nuevamente. Gracias a Dios. El domingo pasado Mike fue a buscarlo a Fort Lauderdale, fue tremendo corretaje, pero gracias a Dios ya Fide está con nosotros. Fide, ¿cuál es el próximo examen? Ya está trabajando Fide. Ahora hay que seguir por Ricardo, que es el otro complicado aquí. Gracias a Dios Fide está aquí ya con nosotros. Sigamos orando por él para que Dios le ayude ahora en esta nueva etapa. Pero bueno, muchas gracias le damos al Señor que estás de vuelta con nosotros, Fide. Dios te bendiga. Qué clase de alegría, ¿eh? Bueno, hermano, vamos a comenzar este sermón de una manera un poco atípica y les pido que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ustedes van a ser ahora, y piensen que ustedes van a ser los protagonistas de esta historia que yo voy a contar. Pero no los abran, métase en el personaje. Imagina por un momento que en una excursión a la montaña ocurre un accidente y caes herido dentro de un pozo profundo y poco accesible. Al caer la noche, tu familia desesperada informa a la policía de tu ausencia y esta, junto a los bomberos, unidades de rescate y voluntarios del pueblo, comienzan tu búsqueda. Pasan 2 días y aún no te encuentran. Milagrosamente has podido alimentarte con la poca comida y el agua que llevabas en tu mochila. Pero al tercer día se te acabaron las provisiones. Gracias a Dios pudiste sobrevivir debido a que una gallina y 2 codornices cayeron por accidente en el pozo, ya que al ser verano llovía casi todos los días. Pero al cabo de una semana las esperanzas se agotan y oficialmente la búsqueda se da por terminada. Las autoridades creen que quizás has sido despedazado por algún animal salvaje o que te ahogaste al caer de la montaña al caudaloso río que la bordea. Todo parecía perdido. Sin embargo, tu familia no se dio por vencida y continuó día a día en tu búsqueda. Ya prácticamente nadie les apoyaba. Todos creían que habías muerto. Hasta que un día escuchaste unos gritos a lo lejos. Y era uno de tus hermanos que desesperadamente intentaba encontrarte aún con vida. Entonces, usando las pocas fuerzas que te quedaban, tú también gritaste. Y eso hizo posible que al poco rato fuera rescatado del pozo. Abran los ojos. Después de haber experimentado y haber sido protagonistas de esta historia, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Cómo te sentirías después de haber sido rescatado? ¿Qué hubiera pasado si tu familia hubiera abandonado tu búsqueda? ¿Estarías tú dispuesto a acudir al rescate de alguien que lo necesite después de esta experiencia personal?
Hermano, quizás piensen que estoy siendo demasiado dramático con esta introducción que estoy dando al mensaje de hoy. Sin embargo, ojalá al terminar el sermón cambies idea y te des cuenta que en realidad no estoy exagerando, sino que solo estoy tratando de resaltar el último reto que Santiago lanza en su epístola a la iglesia de Jesucristo, a la cual le escribe. El último reto que Santiago en su carta nos está enviando a nosotros hoy. He titulado este sermón Operación Rescate. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendícenos, ayúdanos. Háblanos a través de tu palabra y haz que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Los invito a buscar en sus Biblias Santiago 5, versículos 19 al 20. Hoy terminamos la serie de sermones sobre Santiago, que comenzamos a principios de año. Había tenido sus interrupciones, pero hoy estamos terminando. Y le doy gracias a Dios por este día. No porque me haya aburrido la epístola, sino por la cantidad de enseñanza que hemos podido compartir y aprender durante este tiempo. Así que vamos a ver los dos últimos versículos de la epístola, cómo Santiago pone broche de oro a su carta. Dice así: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Solo dos versículos. A simple vista el texto parece muy sencillo, pero vamos a analizar cuatro preguntas, cuatro interrogantes que surgen a raíz de esta lectura y que esperamos responder con creces durante el sermón. La primera de estas preguntas dice lo siguiente: ¿a quiénes se refiere Santiago en estos dos últimos versículos cuando habla de aquellos que se han apartado de la verdad? ¿Se está refiriendo a cristianos o a no cristianos? Segunda pregunta: ¿qué quiere decir la declaración quien hace volver a un pecador de su mal camino lo salvará de la muerte? Si el que se desvía es cristiano, como parece lógico, ¿significa esto la posibilidad de que pudiera perder su salvación? Y por último, ¿a qué se refiere Santiago con la expresión cubrirá gran cantidad de pecados? ¿Está aludiendo a los pecados del que se había extraviado o a los pecados del que lo hiciera volver de su extravío? Estas cuatro preguntas nos van a ayudar muchísimo para poder entender, o sea, responder estas cuatro preguntas nos va a ayudar muchísimo para poder entender qué nos está diciendo Santiago en concreto en estos dos versículos. Desde el principio de su carta, Santiago reconoce que los creyentes destinatarios de la misma, que estaban recibiendo su epístola, estaban enfrentando grandes adversidades. Y por eso los exhortó a que cultivaran una vida de oración. Si usted va al capítulo 1 va a encontrar, hagamos un flashback ahí, ¿ok? Recuerden el capítulo 1, podemos gozarnos en medio de las pruebas, ¿recuerdan? Porque el gozo viene ¿de quién? De Dios. Habíamos hablado de que el gozo ese gozo en medio de las pruebas, no significa que estoy alegre porque me estoy muriendo. Ay, qué contento me siento porque hoy me dieron 4 latigazos por predicar a Cristo. No. El gozo del que se habla es una actitud que tenemos nosotros, una actitud que tomamos. Como mismo decidimos amar, decidimos gozarnos en el Señor, porque es un gozo que proviene de Dios. La reacción natural nuestra no es gozarnos con las adversidades. Sin embargo, Santiago exhorta a estos creyentes desde el primer capítulo a que se gocen en medio de las adversidades. Santiago sabía que ellos estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Me da gracia porque hay creyentes que han hablado conmigo ahora en tiempo de pandemia y dicen, no, estamos pasando los peores tiempos de la iglesia. Oye, mira eso, el COVID, no podemos, la distancia, esta careta, mis hojas. Y empiezan a convulsionar y hablando. Terrible, no se puede ir a Walmart. Todo, ay, yo tengo un miedo. Esto es lo peor que he vivido en la iglesia. Yo tengo que decir, hermana, déjeme confesarle algo. Esto no es nada
para lo que ahora mismo están pasando millones de cristianos en otros países, que nada tiene que ver con el COVID. Los cristianos a los que Santiago le escribió hace 2000 años esta carta estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Pero aparte de eso, estaban también teniendo problemas internos. ¿Debido a qué? A que somos pecadores. Nuestra propia concupiscencia nos ala, nos insta a pecar. Y a varias iglesias a las que le escribe Santiago esta carta estaban experimentando muchísimos pecados, muchísimos problemas. Debido a esto, Dios había castigado por medio de enfermedades a varios creyentes que estaban viviendo desordenadamente sin confesar su pecado. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la oración de sanidad? Que hablamos de cómo Santiago entonces exhorta a estas personas que estaban siendo disciplinadas por Dios a través de la enfermedad a que llamaran a los ancianos de la iglesia, a que estos fueran a su casa, le ungieran con aceite y en el nombre del Señor oraran con fe para que entonces esos enfermos pudieran ser, ¿qué cosa? Sanados. Pero además Santiago le dice que era una buenísima actitud, era una buenísima estrategia orar unos por otros y confesarse los pecados unos a otros. Porque donde hay pecado no puede haber bendición. Dios es un Dios santo. Y a veces las iglesias no queremos entender esto. Hablaba en el intermedio con mi papá de que hay muchos cristianos actuales y pastores que predican de que Dios no castiga a través de las enfermedades de pecado ahora. Y eso es un error garrafal. La Biblia habla de varios ejemplos. No es que siempre la enfermedad sea un castigo de Dios, ¿ok? No estoy hablando de eso. Pero Dios utiliza la enfermedad y lo que quiera para hacer justicia, para rectificar nuestro error. Y encontramos el ejemplo también, no solo de estos cristianos a los que Santiago le escribe. En la iglesia de los Corintios habían personas enfermas y otros que habían incluso muerto por estar viviendo pecado. Hermanos, sin embargo, estos no fueron los últimos consejos que Santiago da a los creyentes a los que les escribió. Vamos a ver hoy los dos últimos retos, los dos últimos consejos, las dos últimas verdades, las dos últimas enseñanzas que Santiago nos regala en su rica carta. Y la primera de ellas es que cada creyente debe velar por mantenerse fiel a Jesucristo. Cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada discípulo de Cristo debe velar por sí mismo para poder mantenerse fiel a Jesucristo. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, y puse ahí unos puntos suspensivos, ese pedazo nada más de versículo ya nos deja bien claro que cada creyente debe velar por mantenerse fiel a Jesucristo. A veces creemos que ya porque acepté a Cristo yo no debo hacer más nada, que silvestremente, que automáticamente voy a crecer y todo me va a ir bien. Solo voy a tener deseo de orar, solo me va a entrar el deseo de leer la Biblia, me va a entrar el deseo de estar predicando, todo va a ser súper bien porque tengo el Espíritu Santo en mi corazón y Él se va a encargar de guiarme como un robot. Pues déjeme decirle que esto no es lo que pasa en realidad. No cabe duda de que Santiago está haciendo aquí un llamado de alerta en este versículo a cada miembro de la iglesia. Recuerden que esta carta era para ser leída ¿dónde? En la iglesia. Cuando llegaba la carta se sentaba todo el mundo en el local en que estuvieran y se empezaba a leer la carta de carretilla, no por capítulos, versículos ni por sermones. Y a esa hora los miembros iban a recibir el mensaje de parte de Dios a través de Santiago. Por tal motivo, Santiago comienza este versículo llamándolos hermanos. Un mensaje a la iglesia. Sin embargo, aunque se dirige a la congregación, en sentido general, el autor de esta epístola está haciendo un llamado personal a cada creyente. ¿Y en qué consistía este llamado? Sencillo. En cultivar su relación con Dios y en fortalecer su fidelidad a Cristo diariamente. ¿Cómo? Como todos lo sabemos. 2000 años atrás, igual hoy, escudriñando la palabra, orando, teniendo comunión con los hermanos, predicando la palabra, teniendo testimonios, poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia.
Tenemos que velar por cada uno de los puntos de nuestra vida espiritual. Si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Mi mamá tiene un dicho siempre, cuando uno va al hospital, no, este hospital es buenísimo. Mi mamá siempre dice, acuérdate que tú eres doliente. ¿Qué significa eso? ¿Tú eres doliente? ¿Qué cosa? El que tiene el dolor eres tú. El que tiene el problema eres tú. Técnicamente la enfermera sabe que cada 8 horas hay que ponerte un suero en vena. Pero, estate al tanto, porque puede ser que la enfermera se quede dormida o que de pronto pase algo y no llegue a la hora y el enfermo necesita su hora. El medicamento, ¿sí o no? No te confíes. Eres tú, soy yo, somos encargados de nosotros mismos de velar por mantenernos fiel a Jesucristo. Sin embargo, hay que reconocer algo. Aun cuando tenemos todas estas herramientas para permanecer fieles a Jesucristo y debemos velar por esto a diario, tenemos que tener bien claro que cualquier creyente, hermanos, puede ser víctima del pecado y puede apartarse del evangelio. Y usted dirá, no, pero eso no es conmigo. Yo tomo todas las medidas pertinentes. David era un hombre conforme al corazón de Dios y desde la noche a la mañana se convirtió en un adúltero y asesino. Salomón, que en sus inicios le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Óigame, no hay nadie más sabio en la historia del mundo que Salomón. Y no es una sabiduría adquirida, es concedida por Dios. Imagínense si el hombre más sabio del mundo llegó a construir decenas de templos paganos a sus esposas inconversas. ¿Cómo logró caer en eso? El propio Pedro, el discípulo tremendo, el que estaba ahí al pie de Cristo, el más anegado, el más aventurero, el más pasional, negó a Cristo 3 veces, miserablemente, incluso cuando Cristo se lo había metido. Y él, no, Señor, esta gente sí, pero yo no. ¿Cómo sucedió esto? Y es que, hermanos, al igual que los creyentes a los que Santiago escribió su carta, y al igual que estos ejemplos que acabo de poner, hoy nosotros los cristianos estamos constantemente acechados por las tentaciones. Seguimos teniendo concupiscencia en nuestros corazones, seguimos siendo pecadores y ese quizás a veces somos nosotros mismos los peores enemigos de nosotros mismos. Y tristemente siguen habiendo pecados y problemas dentro de las iglesias. Por tanto, podemos decir, como Pablo escribió a la epístola a los Corintios, a los cristianos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede resbalar, cualquiera puede caerse. ¿Usted nunca ha resbalado con una cáscara de plátano, como en la película? A mí eso me pasó una vez a mí. Riquísimo. Sabía a plátano la caída. A veces yo recuerdo que estábamos en el preuniversitario y había una cáscara de plátano en el pasillo. Y estábamos nosotros. En realidad alguien la había lanzado para ver si alguien se resbalaba. Y hubo como 2 o 3 que se cayeron. Y ya estaba todo el mundo riendo, se escondió por dentro del albergue, va a hacer la maldad aquí. ¿Y quién le dice a ustedes que, bueno, después que ya nos reímos de 2 o 3 que se cayeron en la trampa, nos vamos para el comedor? Regresamos ya un poco más de noche y regresamos por el pasillo donde estaba todavía. Óyeme, nadie limpiaba ahí ni nadie, no sé, se quedó la caja de plátano ahí. Óyeme, ¿quién le dice a ustedes que yo resbalé y me caí? Yo, uno de los promotores de la cámara oculta de la cáscara de plátano. Óyame, los amigos míos se rieron, ese Arle se rió tremendamente. Pero, lo menos que yo imaginaba era que iba a resbalar. Bueno, en la vida espiritual sucede lo mismo. A veces creemos estar firmes, cuidado, no caigamos. Todos somos susceptibles a caer porque todos somos pecadores. Todos estamos rodeados de pecados, de tentaciones y dentro incluso de la misma iglesia. En otras palabras, Santiago estaba consciente de que por diversas circunstancias algunos creyentes se van a apartar de la verdad. ¿De qué manera? Algunos siguen otras doctrinas. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que fueron criados en la iglesia y de pronto
vino una secta medias locas estas de las que hay, predicando cualquier barbaridad. Allá van, cambian su doctrina y se van tras otra doctrina. Se apartan. Algunos no cambian su teología, siguen creyendo en el mismo Dios de la Biblia, siguen confiando en el mismo Dios, siguen creyendo lo que dice la Biblia, la doctrina. Sin embargo, sus vidas, su actitud, su testimonio, su actuación no se corresponde con lo que creen. Y entonces se apartan mostrando que abiertamente están actuando en pecado. Así las cosas, el enemigo está siempre al acecho de los creyentes. Recuerden, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios nos ha dado recursos suficientes para poder salir victoriosos y para poder vencer al maligno y para poder entonces fortalecer diariamente nuestra comunión con Él. Para eso tenemos la Biblia, nuestra guía de fe y práctica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos orienta correctamente para vivir como Dios quiere. Tenemos el Espíritu Santo, que nos da el poder suficiente para vencer los obstáculos que encontraremos en el camino. Pero además tenemos una herramienta que a veces menospreciamos. ¿Y saben cuál es? La comunidad de creyentes de la iglesia. Esa familia espiritual. Que en muchas ocasiones nos alerta cuando vamos por mal camino. Que en muchas ocasiones nos arropa cuando espiritualmente estamos fríos. Y que en muchas ocasiones nos ayuda a restaurar nuestras relaciones rotas con Dios o con algún otro hermano. Por tanto, para el creyente desviarse de la fe es una posibilidad latente, pero crecer en la fe es una responsabilidad diaria. Porque sí, hermanos, mantenernos fieles a Jesucristo debe ser prioridad en nuestra vida. Cuando usted se levante mañana y escriba las prioridades de lo que tiene que hacer en el día, déjeme decirle que el número 1 debe estar fortalecer su fe en Jesucristo, porque de eso va a depender todo lo que usted haga en el día. Quizás usted cree que lo más importante es un análisis muy importante que se va a hacer para ver si tiene una enfermedad determinada. Quizás usted cree que lo más importante del día es una entrevista de trabajo, que si se la dan usted va a ganar tremendo billete. Pero más importante que eso es fortalecer nuestra fe en Jesucristo cada día. ¿Y por qué Santiago insistía tanto en esto? Porque entonces la segunda parte de lo que yo he llamado hoy Operación Rescate, que así se llama el mensaje, es la siguiente. Y es que cada cristiano tiene el deber de salir a rescatar a los que se apartan del evangelio. Escuche esto. Cada creyente, cada cristiano tiene el deber de salir a rescatar a los que se apartan del evangelio. Vamos a volver a leer Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Hermanos, los cristianos como miembros de la familia de Dios no solo debemos velar por nosotros mismos. Y vamos a esto a llevarlo a la vida práctica. Karen está aquí ahora con Amanda, mamá e hija. Yo estoy seguro que si Amanda un día amanece con el ojo colorado, ya Karen se pone en posición de atención, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Karen ama a su hija, quizás hasta más que a sí mismo. Y está tanto lo que le pasa a Amanda, le interesa a Karen. No es que Karen sea una entrometida, no es que ella sea chismosa, no es que quiera violar la privacidad de su hija, es que está interesada genuinamente por algo que le está pasando. Y si nosotros logramos entender que la iglesia es nuestra familia espiritual, tenemos que entender que como creyentes no debemos ser egoístas y debemos preocuparnos unos por otros. Debemos velar unos por otros. Debemos cuidar unos por otros. No solo debo centrarme en yo leer la Biblia, en yo estar bien con Dios y en yo hacer las cosas. Somos una comunidad y necesitamos unos de otros. Por eso Cristo creó la iglesia. Necesitamos unos de otros. Así como un brazo necesita de un pie para funcionar como cuerpo, tú y yo necesitamos uno de otro.
dentro de la iglesia. Lo cierto es que salir al rescate de un hermano perdido, más allá de ser una intromisión, más allá de violar su privacidad, es un acto de ¿qué? De amor y misericordia que debemos hacer y que Santiago nos ordena que hagamos en su misión Operación Rescate. Él quiere que tú y yo velemos y estemos fuertes para poder salir y tener la fuerza suficiente para poder salir al rescate de aquellos hermanos de la iglesia que hoy ya no están con nosotros. Y para ampliar este tema, vamos a responder las 4 preguntas que nos hicimos al principio del programa. ¿Ok? Pregunta número 1. ¿A quién se refiere Santiago en estos 2 versículos cuando habla de aquellos que se han apartado de la verdad? ¿A cristianos o a no cristianos? Si usted lee el versículo 19, usted va a decir qué fácil está esta pregunta, qué tonta pregunta es esta. Aquí dice bien claro, hermanos. Santiago está refiriéndose a hermanos, y habla de hermanos apartados de la verdad. Esto nos hace pensar en creyentes que están a lo mejor en una crisis espiritual, que se han apartado momentáneamente de la fe, y sería lógico pensar que solo se puede apartar de la fe aquel que haya estado en la fe, porque usted no puede perder lo que nunca ha tenido. ¿Cierto o no? Parece sencillo, pero cuando lees el versículo 20, ya la cosa se complica un poco más, ya el mensaje se hace un poco más ambiguo, porque automáticamente Santiago llama a esos mismos hermanos que mencionó en el versículo 19 como pecadores que andan en mal camino y que deben ser salvados de la muerte. Sin dudas, esta nueva definición complica este pasaje. Porque ahora Santiago da la impresión que está refiriéndose a los llamados apóstatas de la fe. O sea, a inconversos que han estado dentro de la iglesia y que ahora mismo se han apartado de la congregación y van directo al infierno. Están perdidos. Déjeme decirle que grandes eruditos, grandes teólogos todavía no se ponen de acuerdo en este pasaje a quién se está refiriendo Santiago. Pero debemos seguir una línea para analizar el pasaje. Y yo he tratado de hacer una pregunta que nos va a arrojar luz a la hora de saber a quién se refiere Santiago en este pasaje. Y la pregunta se las lanzo ahora. Hermanos de Alcance Miami, ¿creen ustedes que son todos los miembros de una iglesia verdaderos creyentes? Seamos sinceros con nosotros mismos, a través de la historia. ¿Usted cree que todos los miembros de una iglesia, absolutamente todos, son salvos? ¿Son genuinos creyentes? Vaya a la historia de Cristo nada más y busque que los 12 discípulos había un traidor, para empezar, escogido por Cristo. Indudablemente, obviamente la respuesta es no. No todos los miembros de una iglesia son salvos. No todos los miembros de una iglesia son creyentes genuinos. Y sin duda, Santiago debió tener esto en mente. ¿Ustedes no creen que Santiago sabía que habían inconversos dentro de las congregaciones a las que le escribió este libro? Cuando tiene que estar constantemente aconsejando sobre miles de pecados que habían. Cuando constantemente tenía que aconsejar cómo actuar porque habían hermanos que estaban comportándose como los más vil pecadores. Cuando había hermanos que incluso estaban enfermos y sufriendo porque no estaban confesando sus pecados. Santiago sabía que el pecado estaba latente. Las iglesias han estado históricamente compuestas de cristianos genuinos y de inconversos que son miembros de la iglesia y creen ser salvos, pero en realidad no lo son, porque no han nacido de nuevo, porque no han sido regenerados, porque no han sido justificados ni redimidos por la sangre de Cristo, porque en realidad su Señor y Salvador no es genuinamente Jesucristo. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. El verdadero creyente sigue siendo pecador, pero no se deleita en el pecado.
como una oveja. Un día puede pasar por el fango, pero la oveja no se empieza a tirar en el fango. Sin embargo, el cerdo sí lo disfruta. Y no estoy llamando cerdos a los que no son cristianos, simplemente es un ejemplo que estoy poniendo para que lo entiendan. Por tanto, como nosotros no podemos asegurar cuáles miembros de la iglesia que se han ido son verdaderos creyentes y cuáles son inconversos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra misión, es nuestro reto salir al rescate de todos ellos. Al final vamos a ser instrumentos de Dios para hacer regresar a sus hijos descarriados o para otorgarle salvación a aquellos que no conocían a Cristo. Nosotros no podemos saber dentro de la iglesia quién es el verdadero creyente y quién no, pero sí nos damos cuenta quién no está viniendo ya a la iglesia, quién está faltando. Caramba, ¿qué estará pasando a fulano? ¿Qué le estará pasando a mengano? Nosotros no sabemos si esa persona en realidad es creyente o no, pero Santiago nos manda a salir al rescate de ellos. Esa es nuestra responsabilidad. La segunda pregunta dice, ¿qué quiere decir la declaración? Quien hace volver a un pecador de su extravío, ¿lo salvará de la muerte? Y partiendo de lo que ya hemos visto, y viéndolo dentro del contexto de este pasaje, tenemos que entender que si ya vemos que hay creyentes y no creyentes dentro de la iglesia que pueden salir de la congregación y pueden apartarse, a los que hay que ir a rescatar, entonces la palabra muerte tiene connotación diferente. La persona que es salva es un creyente que se ha apartado temporalmente de la iglesia, de la fe. Ya ha sido redimida, ya tiene garantizada su vida eterna. Por lo tanto, la única muerte que le queda por experimentar es la muerte física. Y en este pasaje tenemos que entender que cuando leemos los versículos anteriores nos dimos cuenta que precisamente en las iglesias a las que Santiago les escribe estaban habiendo muchas personas enfermas porque no estaban confesando sus pecados. Y esto podía traer como consecuencia que murieran físicamente aun cuando eran creyentes. Por eso, aquella persona que logre rescatar, traer de nuevo a la fe a un verdadero creyente que estaba apartado, lo puede salvar de la muerte física. Sin embargo, si ese miembro de la iglesia que se fue y que se apartó no era un genuino creyente, era un inconverso, ya entonces la palabra muerte para él tiene otra connotación, porque al no ser un genuino creyente puede morir eternamente y sería salvado entonces si logra retornar a los caminos, si logra llegar verdaderamente a los caminos del Señor en nuestra operación rescate, entonces estaremos salvando a alguien de su muerte eterna. Wow. Como rescatistas espirituales, siempre salvaremos de la muerte a alguien, ya sea de la muerte espiritual, de la muerte eterna o de la muerte física. Por lo tanto, tenemos que tener esto bien claro para entender la importancia de nuestra misión. Pregunta número 3. Si el que se desvía es cristiano, como parece lógico, ¿significa esto la posibilidad de que pierda su salvación? A través de la historia, muchas denominaciones creen que la salvación puede perderse, que se puede caer de la gracia. Si te mantienes en pecado, puedes caer de la gracia y puedes perder la salvación. Es bueno que entendamos que Cristo murió de una vez y para siempre por aquellos que le acepten. Que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo una vez y para siempre, cuando nuestra fe es genuina. La muerte de Cristo no es un juego que se puede estar negociando y se puede estar dando para adelante y para atrás. No, esto es lo más serio que ha existido en la humanidad. Por supuesto que no. La Biblia no enseña esta doctrina de la caída de la gracia. Al menos así lo vemos nosotros. La Biblia para nosotros enseña claramente la doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos. ¿Ha escuchado alguna vez usted eso desde el punto de vista teológico? La perseverancia de los santos. ¿Qué significa esa doctrina? Sencillamente, esta doctrina enseña que todo aquel que ha sido escogido y redimido por Dios mediante la fe en Jesucristo y por su sola gracia, nunca podrá perder la salvación eterna y será guardado del poder del pecado aquí en la tierra hasta ser glorificado en el cielo
a pesar de sus debilidades y de sus tropiezos. En otras palabras, si usted es un verdadero creyente porque ha aceptado a Cristo como Salvador, el propio Dios se va a encargar a que usted persevere en la fe a pesar de tus pecados, a pesar de tus problemas y a pesar de tus faltas, a pesar de tus caídas, a pesar de tus inseguridades, a pesar de tus crisis espirituales. Si tu fe es genuina y ha sido redimido, Dios lo va a guardar y eso va a permitir que usted permanezca en la fe hasta el final. Así como un padre sale al parque y deja que su hijo monte la bicicleta, pero cerca de él. Si ve un peligro que hace el padre, rápidamente va y lo protege. Así está Dios vigilando y protegiendo nuestras vidas constantemente, la de sus hijos, la de sus verdaderos hijos. Hay pasajes que avalan esto y quiero leerlos, hermanos. Dice Filipenses 1:6. Estoy persuadido, dice Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipo, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo que comienza lo termina. Y esto es algo muy serio. Estamos hablando de la salvación, del destino eterno de las personas. Esto no es un juego. Lo que Dios comienza lo va a terminar y Pablo lo deja aquí bien claro. Pablo, escribiéndole también a su hijo espiritual Timoteo, le dice lo siguiente en 2 a Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba seguro de que a pesar de sí mismo, de que a pesar de sus caídas, de que a pesar de sus pecados, Dios iba a preservar su vida para la eternidad. Juan, el apóstol, nos narra en el capítulo 10 de su evangelio, versículos del 27 al 29, unas palabras que quiero que presten mucha atención. Cristo dijo esto, escuchen esto, qué interesante. Las que son mis ovejas, refiriéndose a nosotros los creyentes, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué claro está hablando Cristo. Cristo está dando aquí una seguridad tremenda a los creyentes. Si usted es un verdadero y genuino creyente, si usted ha sido justificado por la sangre de Cristo, usted tiene plena garantía de salvación y eso se va a ver en su vida a través de que usted, a pesar de sus desvíos, a pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados y de sus problemas y de sus crisis espirituales, Dios va a cuidarlo y usted va a permanecer en la fe. Por lo tanto, podemos afirmar, como el apóstol Pablo dijo en Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tienen esta seguridad en su vida? Amén. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que absolutamente nada, a pesar de mí mismo, me puede separar del amor que tengo por Dios a través de Jesucristo. Y por último, la pregunta 4. ¿A qué se refiere Santiago con la expresión cubrirá muchos pecados? ¿Está aludiendo a los pecados de quién? ¿Del que se había extraviado o del que lo hiciera volver de su extravío? Qué bueno es que analicemos, hermanos, que esta frase cubrirá multitud de pecados o muchos pecados, según la versión que usted lea, la encontramos también al menos en dos pasajes muy conocidos de la Biblia. Uno lo encontramos en Proverbios. Recuerdo que Santiago, como buen judío, acudía mucho en sus enseñanzas a los Proverbios, un libro de sabiduría para los judíos. Y entonces él trataba de, buscando en las Escrituras, enseñarle a los propios creyentes muchos de estos proverbios. Proverbios 10:12 dice lo siguiente: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Un contraste entre el odio y entre el amor. 1 Pedro 4:8 dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, dice Pedro, porque el amor cubre infinidad de pecados. Nuevamente la fórmula del amor. En todos estos versículos, que estamos analizando en Santiago también,
La frase cubrirá muchos pecados parece ser aparentemente un dicho proverbial y pareciera indicar que los pecados de otros son cubiertos por el amor como si se echara una especie de velo sobre ellos, sobre los pecados. Esto no significa ignorar el pecado, sabiendo que está ahí, no me importa que pase. No, no, no. Esto significa más bien ignorarlo, combatirlo, desecharlo. Porque, hermano, el amor de Cristo, canalizado a través de nosotros los cristianos, sin duda puede restaurar la vida espiritual de un creyente extraviado. Dios perdonará sus pecados y éste dejaría de pecar deliberadamente si es rescatado, evitando de esta manera sus terribles consecuencias, incluyendo la muerte. Es increíble. En esencia, Dios quiere que los cristianos estemos listos para salir al rescate de cualquier hermano que se extravíe de los caminos del Señor. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermano? Miren, pues vamos a lanzar nuestra imaginación al aire. Pensemos ahora que acabamos de comprar una casa y es más, acabamos de pagar nuestra casa. Yo estoy sacando un cálculo, tengo planes de comprarme una casa cuando pueda, más o menos, si lo pago a 30 años, estoy sacando unos cálculos, alrededor de los 80 años ya tendré mi casa. Qué alegría. Pero imagínense que de pronto alguien le regala una casa en Coral Gables y le dice, ya te pagué los taxes hasta el 3020. Está free. Y ese mismo día por la noche se llama un incendio en tu casa. Terrible, como hay tantos árboles, empieza, Coral Gables está lleno de árboles, ya usted sabe, increíble, llamamos a los bomberos, llegan rápido, los bomberos Coral Gables llegan rápido, llegan rapidísimo y de pronto sacan las mangueras y no hacen nada, se quedan así con las mangueras apagadas, ni un chorrito de agua y uno, bombero, pero no, vamos a dar un chance, a lo mejor viene una brisita y apaga el fuego, a lo mejor empieza a llover, estamos en temporada. Yo estoy seguro que si eso nos sucede, ¿cómo nos sentiríamos, Natasha? Me imagino la sonrisa de Natasha debajo de su nasobuco. Decepcionada. Muy mal. Indignada. Es más, Natasha coge y llama a esa hora al alcalde. ¿Qué al alcalde? A Tron. Póngame a Tron ahí en la línea, por favor. Que lo que acabo de hacer los bomberos ahora que hago con mi casa. Le han dejado quemarse. Y indignada llamaría a quien sea. Pues hermano, déjame decirte que así debiéramos sentirnos de indignados nosotros cuando somos capaces de actuar como esos bomberos, pero en el plano espiritual. Cuando vemos que hay hermanos que hoy están con nosotros y la semana que viene no están, y no están viniendo y están apartados, y sabemos que lo están y no estamos yendo tras ellos a rescatarlos. Ya habíamos visto que no importa si ese hermano en realidad es creyente o no. Santiago nos dice, vayamos tras ellos a rescatarlos de la muerte, ya sea de la muerte física o de la espiritual. Necesitan de nosotros. Y eso implica que no solo debemos orar por ellos, porque a veces ponemos un cartelito de oración para justificar nuestra ineptitud. Vamos a ser sinceros. Hay veces que creemos que ya con decir que estamos orando por alguien, lo estamos haciendo absolutamente todo. ¿Verdad o mentira? Así somos. Samuel, mira, necesito mudarme el sábado. Voy a orar por la mudanza. Voy a orar para que no te vuela la cintura. Yo sé que tú vas a la cintura. Voy a orar por ti. En el fondo, Debbie no me dice más nada porque él en realidad venía a invitarme a ver si yo podía ayudarlo porque él solo no puede. A lo mejor ese sábado yo no podía, ¿ok? Pero muchas veces sí podemos. Y usamos la oración como justificación a nuestro pecado, porque saber hacer el bien y no hacer lo que cosa es pecado. ¿Y qué clase de respuesta más espiritual estamos dando? Estoy orando por ti. Oye, eso párense con cualquiera. ¿Sí o no? ¿Qué espiritual? Pastor, ¿qué espiritual? ¿Cómo está orando por mí? ¡Wow! Le digo a mi lady, prepara un viaje a la palabra que si me vuelve a preguntar, voy a tener que ir a mudar a Derby. Vamos echando aquí que tú estás malo. Y yo diciéndole a Derby que estoy orando por él. Hermano,
Cuando Santiago habla aquí de ir al rescate de estos hermanos que se han apartado, no solo está hablando de que debemos orar por ellos. Este está insinuando que debemos tomar acción urgente porque la vida de esas personas está en peligro. A veces jugamos a ser Dios. Nos pasa sobre todo cuando vamos por una avenida famosa y empiezan a pararnos algunos hombres a pedirnos dinero. Si tengo algún menudo o algún dólar suelto, se lo entrego y le digo a mi mujer, pobrecito, qué triste. No quisiera estar en su lugar, pobre. Segundo semáforo a 2 cuadras, vuelve otro. Ya el dólar que tenía se me acabó, le doy 2 horas que tenía ahí en el asiento. Qué lástima, mira cuántos marginados aquí, cuántos homeless. Oye, no ha pasado ni media cuadra en la 49 de Jalía, vuelve a parar el semáforo y vuelve a acercarse otro hombre. A Sara le digo, mujer, ¿qué se creen los homeless estos? Voy a meterme a homeless, voy a ganar más que yo. Mire, pero ese tiene cara de ser borracho. Ese seguro lo quiere, pero no lo va a dar nada. Y a esa hora, 2 minutos antes, estaba apiadado de él, supuestamente, y a los 3 minutos, cuando ya me parece que la cosa se está complicando y donde ya es más difícil mantener una actitud de verdad, de la dadivosidad, empiezo a creerme que ya yo sé para lo que esa persona va a usar el dinero. Jugamos a ser Dios y a veces nos pasa igual con estos hermanos que se apartan. Él sabe bien, él estuvo aquí en la iglesia. Él sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, allá hay con su condena. Ya yo lo he llamado 3 veces y no me coge el teléfono. Si te debiera $1000, estoy seguro que si no te coge el teléfono te apareces en la dirección. Lo buscas, yo no sé, abajo de la tierra. ¿Verdad o mentira? No los voy a poner en aprieto. Pero ¿sabe usted dónde cobrar la lotería si se la gana? No hace falta, porque si se la gana usted lo averigua. Seguro estoy. Y deja lo que está haciendo. No tengo un emaray para mañana, que espere el emaray. No, que tengo unas vacaciones, otras vacaciones, vienen vacaciones mejores. Lo cierto es que nosotros a veces creemos que esa persona que se apartó es salva y a lo mejor no lo es. Y a lo mejor esa persona a las 2 semanas fallece. Y se fue al infierno simplemente porque yo o porque nosotros no tratamos de rescatarlo. Porque jugamos a ser Dios. Hermanos, eso implica que debemos visitar al hermano que se ha desviado, hablar con él, orar con él, exponerle la palabra de Dios. Si es posible, confrontarle con amor su pecado si lo sabemos. Y por supuesto, dependiendo en oración de Dios. Y si logramos nuestro cometido, el de rescatar a ese hermano, no solo estaremos salvando una vida de la muerte, sino que estaremos contentos de haber formado parte de esta maravillosa operación rescate que Dios nos narra en estos 2 últimos versículos del libro de Santiago. Hoy terminamos esta epístola. Durante varios meses hemos aprendido en Santiago que los creyentes podemos experimentar gozo aún en medio de las pruebas. Hemos visto que Dios envía las pruebas para fortalecer y perfeccionar nuestro carácter, no para hacernos daño ni para que caigamos en pecado. Que además en los momentos más difíciles Santiago nos pide que pidamos sabiduría a Dios para saber cómo actuar. Los creyentes debemos aprender a controlar nuestra lengua, porque si no lo hacemos es un arma letal en manos del enemigo. La fe sin obras es muerta. Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos de ella. Dios no hace acepción de personas y por tanto nosotros tampoco debemos hacerla. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, queridos hermanos. Evitemos la mundanalidad. Dios es inmutable y de Él solo podremos esperar cosas buenas. No culpe a Dios de lo malo que le sucede a usted. Aprendamos a ser pacientes. Evitemos la mundanalidad. Seamos humildes. No murmuremos. No seamos presuntuosos. No seamos materialistas. La oración debe ser parte del ADN del cristiano. Debemos orar con fe, implorando la sanidad de Dios para nuestros enfermos. Y hoy, en el último pasaje, en los 2 últimos versículos, hemos aprendido que cada creyente debe velar por mantenerse fiel a Jesucristo. Tú y yo somos responsables de nosotros mismos. Y debemos estar fuertes. No debemos confiarnos porque cualquiera puede caer.
como bien lo dice Santiago y nos alerta aquí, pero debemos velar y estar fuertes porque tenemos una misión. La operación rescate, que implica que cada cristiano tiene el deber de salir a rescatar a aquellos que se apartan del evangelio. Porque, hermanos, la vida sin Cristo trae siempre terribles consecuencias, tanto físicas como espirituales. Por tanto, debemos estar dispuestos a ser parte de la operación rescate que Cristo ha diseñado para su iglesia. Y déjeme decirle algo, hermano, para terminar. Hoy podemos ser rescatistas, pero mañana podemos ser rescatados. Pidamos al Señor entonces pasión, misericordia y amor por las almas perdidas y por esos hermanos que ya no están entre nosotros, sin temor alguno, para con urgencia salir a rescatarlos del peligro que los acecha. Y hagamos nuestro lo escrito en Gálatas 6:1, cuando Pablo le escribe a los cristianos de la provincia de Galacia. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este mensaje tan claro que nos has lanzado directo al corazón. Ayúdanos a afianzarnos en ti cada día, a acercarnos más a ti y a solidificar nuestra fe en ti, oh Señor. Ayúdanos a no confiarnos porque cualquiera puede caer. Gracias por este consejo que nos das. Pero ayúdanos también, oh Señor, a tener pasión, misericordia por aquellos hermanos que un día estuvieron entre nosotros y ya no lo están por algún motivo. No sabemos si son verdaderos creyentes o son inconversos, pero necesitan ser rescatados. Y esa es la encomienda que tú nos das en este último versículo de la tremenda, impactante epístola de Santiago. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, pero sobre todas las cosas a tener temor de ti. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que estamos agradecidos por haber podido estar este día y haber escuchado esta palabra directa a nuestros corazones, ¿cierto? No tengo más que decir que el Señor nos capacite para ir guardando todas estas enseñanzas en nuestro corazón y que estas enseñanzas comiencen a funcionar y a ser activas y no pasivas. Esto realmente, el Evangelio es activo y creo que solo el Espíritu de Dios nos puede a nosotros capacitar para que nosotros podamos actuar cuando tengamos que actuar y que esta palabra en esta mañana caiga en buena tierra en nuestros corazones, crezca y dé fruto y nosotros podamos actuar como decía, pues como dice Santiago en sus últimos 2 versículos, y como nos animaba el pastor en esta mañana, actuar en favor de los que se pierden. Cantamos y decimos: avívame y haz tu voluntad, Señor, en nuestra iglesia y en este lugar. Cantamos y decimos: avívame, Señor. Avívame. Tu voluntad en este lugar, derrama de tu espíritu en mi ser, nos humillamos, nos mostramos, queremos ver tu gloria, Dios.
nos avives y que avives tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Aleluya. Avívanos. Llénanos de valor para poder compartir la verdad de tu palabra. Aleluya. Decimos avívame. Padre, te damos gracias, te bendecimos en este día porque tú has estado con nosotros. Te damos gracias por haber podido congregarnos y haber podido saltar e ignorar cualquier obstáculo que se haya puesto delante de nosotros para llegar hasta aquí y poder alabarte. Gracias por haber escuchado esta palabra y ahora con nuestra palabra te rogamos, Señor, que nos avives, que enciendas la llama en nosotros y que nosotros podamos ser luces encendidas, Dios, en medio de un mundo en oscuridad, de un mundo que está perdido. Nosotros podamos estar avivados, esperanzados en ti, Señor, fortalecidos en ti por lo que tú vas a hacer. Bendigo tu nombre en esta mañana. Aleluya. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias, damos a Dios por haber estado este día aquí.